nadie manda en la mente de nosotros, ya, y que finalmente, si ustedes se dan cuenta, en algún nivel lo que ustedes experimentan es la consecuencia de sus pensamientos. Que después lo vamos a ver más estrictamente, que en realidad tiene que ver con el deseo. Pero bueno, ustedes lo que muchas veces no son conscientes de lo que desean y su primera relación con ustedes es su pensamiento. Pero en términos concretos, lo que ustedes, si lo vemos así como del día a día, ustedes experimentan las consecuencias de sus acciones, ¿sí o no? Pero si va un poquito más profundo, la acción es la consecuencia del pensamiento. Y el pensamiento, si va un poquito más profundo, es la consecuencia de un deseo. ¿Me comprenden? Entonces, en el fondo, ustedes están, aunque no lo crean, aunque dicen, pero vamos, ustedes están experimentando lo que ustedes desean. Ahora, como la vida es neutra, y para la existencia y para el karma lo que existe es una experiencia, y las experiencias no son ni buenas ni malas, por lo tanto, les va a dar lo que ustedes quieran. Ahora, eso es maravilloso porque en el fondo me da una libertad enorme, porque no están siendo controlados por nadie ni por nada. Lo único y que finalmente quien controla su realidad es su conciencia, ¿no? Y la conciencia de ustedes. Pero yo ahí diría un detallito, que al final, como quien comanda en nuestra realidad, al final no es nuestro consciente, sino nuestro subconsciente. No existe, hay mucho, el subconsciente es parte de la conciencia. Claro, pero ¿ya? ahí pero es que es como que tú dijeras en realidad, mira, en realidad sería como decir, lo que pasa es que, ¿por qué te sucede eso? Porque tú estás identificada más con tu parte más externa. Mientras más te identificas con lo interno, con lo profundo de ti, te vas a ir dando cuenta de que finalmente quien eres tú no es tu consciente. Y por lo tanto, quien domina tu realidad no necesariamente es tu consciente es una herramienta. ¿Quién arregla la turbina del avión? ¿El atornillador o quien manipula el atornillador? El que manipula, porque ustedes se me ponen con un atornillador a arreglar la turbina del avión, va a bajar lo peor. ¿Me entienden? Entonces es la inteligencia de quien, ¿cómo se llama? La persona experta que sabe cómo moverlo, es quien lo manipula. ¿Me comprende? Entonces el punto es que si yo no soy consciente de eso, como está el cuento ese que contaban, que hay una persona que le pidieron que arreglara una gran máquina, una máquina muy compleja, creo que era una imprenta enorme que imprimía no sé cuántos miles de papeles por segundo, y acá era una máquina súper compleja. Entonces piden que vaya un técnico, y el técnico va y abre la máquina, la mira y hace así, con una de estas llaves y regula, y hace regula así, y termina y le dice al que lo contrata, le dice, bueno, ¿cuánto es? Y el tipo se demoró 3 minutos. La máquina lleva mal mucho tiempo y dejando la escoba y generando muchas pérdidas en la empresa, porque la máquina está mala. Pero el tipo abre, mira, y hace así. Entonces llega y le dice el tipo, bueno, ¿cuánto es? Entonces le dice 100.000 pesos por la consulta. Le dice, pero como 100.000 pesos, le dice, usted abrió una cosita, hizo así, ya como va a cobrar 100.000 pesos, usted no ocupó ni 3 minutos en arreglarme la máquina. No, le dice. Entonces le dice, no se preocupe, le va a mandar la factura. Se la manda la factura y decía, por el movimiento de la tuerca, 1 peso. Por todos los años de estudio y experiencia, 99,9999. ¿Me entiendes? El tipo, para poder llegar a abrir, mirar y saber qué había que hacer, había que estudiar todo esto, tiene que tener toda experiencia, etcétera, 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 etcétera. ¿Me entiendes? Entonces es lo mismo. Si tú ves el hecho externo, tú dices, pero ¿cómo? Si movió hizo así nomás y por eso me va a cobrar 100 lucas. Ya, si se demoró, qué sé yo, 3, no estuvo ni 2 minutos. Entonces, porque la persona se identificó con lo externo, estaba desconociendo todo lo interno que había en esa persona y toda la experiencia que tenía para poder abrir y decir, esto, y que la máquina queda solucionada. ¿Me comprendes? Entonces tú, al identificarte solamente con tu consciente y pensar que solamente eres tu consciente, estás desconociendo
lo esencial, gran parte de lo tuyo, y además lo esencial. Claro, pero lo grave es eso, en el fondo. Que No, porque resulta que en tiempo presente, en el tiempo presente, del momento que tú lo haces, desde que un pensamiento pasa al tiempo presente, tú ya puedes tener control sobre eso. Ya. ¿Comprenden eso, no? Desde el momento que el pensamiento pasa a mi mente, pasa a mi consciente, yo tengo control sobre ese pensamiento. O sea, la chica la primera vez tuvo la experiencia con el asunto del diseño y surgió la respuesta desde la conciencia. Me dice, me están estafando, qué lata, son unos frescos, abusadores, etcétera, etcétera. Entró la víctima. Lo pasó pésimo, terminó su trabajo. La segunda oportunidad, el karma le da la oportunidad de restablecer el equilibrio, ya y darse cuenta que finalmente ya tiene poder sobre su realidad. Son los mismos hechos, pero en el momento que surgen desde la conciencia, que experimentó toda esa experiencia anterior, surge el consciente, ese tipo de pensamiento y dice, chuta, que estoy la víctima, y dice, no, pues para, así que en el fondo, quien es la dueña de mi realidad soy yo, y yo escojo cómo quiero interpretar esta situación. Porque los hechos en sí son neutros. Entonces, el karma también es neutro. Entonces, ¿qué pasa? Ella modificó su conciencia, y a partir de esa conciencia que no conoce todo ese proceso, pero sí conoce ese pedacito. Y como sabe que con ese pedacito puede modificar la totalidad del otro, fue lo que hizo. Agarró 30, ¿cuánto demora? 30 segundos, movió la tuerquita y se abrió el cuento completo. ¿Me entiendes? Entonces es importante entender eso porque es una muy buena excusa decir, no, es que yo no conozco nada, no, es que yo no conozco mi conciencia, no, es que sabéis que ahora ya sé que el 95% de mi conciencia permanece oculto, por lo tanto yo no tengo acceso directo a ello. Así que, y aún si me hacen una terapia de hipnosis y entro en lo profundo, igual siento que entro en un abismo donde saco un par de cosas y siento que hay un universo de información en la cual yo no puedo accesar. ¿Me comprende? Y eso es una fantasía, porque en términos concretos, como el caso de la chica, en el momento que pasas consciente, tú desde el presente puedes modificar lo que quieras. Bien. Next. Eso, next. Entonces, somos dueños de nuestros pensamientos y quienes gobernamos nuestra mente. ¿Por qué muchas veces sentimos que ellos son los que nos mandan a nosotros? ¿Sí o no? Ya. Por una razón muy simple, no se han entrenado en el manejo de los pensamientos. Así de simple, ¿ya? En el fondo, nosotros hemos tenido la creencia hasta el día de hoy que la mente es algo que está dentro de nosotros, que convive con nosotros, que sobre ella tenemos muy poco poder, ¿ya? Y tenemos muy poco poder y que finalmente hace lo que quiere. Y la verdad es que la mente es como un perrito. Si yo tomo un curso de entrenamiento y aprendo a entrenar a mi perro, el perro va a decir, siéntese, siéntese, párese, párese. No esto, ¿ya? Qué sé yo, y lo tengo que aprender. Eso implica aprender. Y como en Occidente se sabe poco de esto, ¿no? Un psicólogo dice, la mente, sí, la mente, pero la mente. No estoy queriendo desprestigiar a los psicólogos, ni mucho menos, pero en el fondo no hay una conciencia acá, no hay una escuela donde digan, ya, vamos a ir al colegio, así como aprendemos a aprender a hacer matemáticas o aprendemos a dibujar, ¿ya? De la misma manera vamos a aprender a usar nuestra mente, a ser nosotros, a sernos dueños de nuestro pensamiento, darnos cuenta que en el presente, de momento que yo soy capaz de detectar un pensamiento, lo puedo modificar. Ahora, entonces dice, ¿por qué no se han entrenado en el manejo de los pensamientos? La mente se entrena igual que andar en bicicleta, o igual que escribir. Para ello necesitan activar su deseo de hacerlo y aplicar su voluntad. Porque nadie aprende a escribir. ¿Cuánto tiempo se demoran a aprender a escribir? Por lo menos un año. Un año mínimo. Yo todavía estoy aprendiendo. Primero uno empieza con los palotes, después empieza los círculos, empieza a desarrollar la motricidad fina, ¿no es cierto? Y después finalmente aprende a escribir. Entonces, de la misma manera, el manejar los pensamientos a voluntad ya necesita aprenderse, igual que se aprende a manejar, igual que se aprende a escribir, igual que se aprende a andar en bicicleta. ¿Cuánto tiempo estudiaste diseño tú? ¿Yo? 6. 6 años, ya, se demoró de 6 años
para decir, ya, ¿sabes qué más? Ya es una diseñadora. Entonces, en la mente también hay que tener tiempo, paciencia, voluntad, conciencia para decir, ya, ¿sabes qué más? Aquí la dueña, el dueño de esto soy yo. Andrea, esto tiene que ver con que uno tiende como a identificarse con el pensador, que uno es el pensador y al final también es una ilusión. Sí, sí, de hecho en la India, vamos a hacer un retiro ahora en la India, y justamente el tema que vamos a tocar se llama, en sánscrito se llama el Dricha Viveka, que significa la distinción entre el observado y el observador. Sí. ¿Ya? Y cómo poder entrar en un estado de conciencia en el cual te das cuenta de que tú eres el observador o quien sostiene y no lo sostenido. ¿Ya? Y hay todo un ejercicio igual como este que vamos comprendiendo, vamos a ir trabajando sobre ese. Ahora, no sé si a la vuelta de la India yo vaya a dar ese curso o no. En una de esas, si lo doy les aprovecho y los aviso, porque justamente vamos a tocar en profundidad ese tema. Y para controlar el pensamiento, la única forma de hacerlo es tomando conciencia de que uno no es el pensador. Exactamente, exactamente. En el fondo, ahí lo vamos a ver más adelante en relación al karma, que uno es el que sostiene el pensamiento. Y de momento que tú te das cuenta que el que sostiene el pensamiento, eres el dueño. Y por eso en la meditación, que la idea es como despejar, no pensar. Exactamente. Es muy raro porque uno siente que es como dejar de ser. Es que por la identificación Sí, con por el la ego y la identificación identificación con el claro, cuerpo. claro. Exactamente. ¿Ah? Eso es lo bonito de la Exactamente. meditación. Exactamente. Bien. Ay, qué buena maestra tú eres. Entonces, podemos hacernos andar, ya. Es decir, llevar los pensamientos a la conciencia consciente, pero usarlos con fines positivos. ¿Ya? Esto es algo que requiere voluntad, requiere atención y constancia. Se hacen de su mente un instrumento que contribuye el día a día a su armonía y a su evolución. ¿Estamos? Entonces, nosotros podemos hacer de nuestra mente un instrumento que contribuya día a día en nuestra armonía y en nuestra evolución. Porque podemos, estamos, pero el punto es que tienen que entender que de la misma manera que Leonardo no aprendió a dibujar en un día por mucha facilidad que tuviera, él necesitó poner y poner y poner y poner, y aunque ustedes no sepan, Leonardo da Vinci no era buen dibujante. ¿Y cómo logró llegar a dibujar tan excesivamente? Porque tenía una voluntad de fierro. Y practicaba, y practicaba, y practicaba, y practicaba. Y cuando yo estudié pintura, yo no le pegaba mucho al dibujo, y mi profesor me dijo, qué maravilla que no le pegué mucho al dibujo. ¿Por qué? Le dije yo. Porque las personas que más les cuesta son las que ponen más esfuerzo. Entonces profundizan más. Y se dan cuenta de más cosas. ¿Ya? Y como quieren salir adelante, se esfuerzan. Y las personas que tienen mucha habilidad, se quedan en la superficie. Y no logran ser muy buenos dibujantes. ¿Ya? Entonces, entender acá es lo mismo. En el fondo, saber que la constancia, el ponerle, 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 hay un momento en que no se dan cuenta, de la misma manera que llegó un momento en que empezaron a manejar en bicicleta, no se dieron cuenta, acá de la misma manera, no se dan cuenta de cómo va, estoy yo siendo quien maneja mis pensamientos desde el presente. Pero todo se maneja desde el presente. Bien. ¿Es el desconocimiento de nuestra personalidad la causa de nuestro sufrimiento existencial? ¿Ya? Porque en el fondo nosotros pensamos de que no es que porque yo soy así lo paso mal, no es que porque soy así lo paso mal, no es que si yo fuera distinto lo pasaría mejor. ¿Ya? Entonces tenemos la fantasía de que si nos cambiamos de casa vamos a ser felices, nos cambiamos de casa nos vamos a ser felices. Tenemos la fantasía de que cambiamos de señora, vamos a ser felices, cambiamos de señora, no somos felices. ¿Me comprende? Cambio de país. Cambio de país, vas a ser feliz. Entonces, de alguna manera también pensamos que si nosotros cambiáramos nuestra personalidad, nosotros seríamos felices. Y lo cual es una ilusión. ¿Estamos? ¿Y por qué? Porque está el ser acá, ya que me la pusieron a aprovecharla, ¿ya? Y el ser irradia luz. ¿Estamos? Ahora, si yo a esto lo empiezo a contaminar, ¿ya? Lo empiezo a contaminar, independiente que el ser es lo que le da vida a lo que está. De la misma manera que en una pieza oscura, una linterna ilumina lo que está. ¿No es cierto? Entonces, si ahí hay una flor y yo la ilumino, ahí hay una flor de loto, voy a ver una flor de loto. Pero si un poquito más allá hay un tarro con basura, lo que va a iluminar va a ser el tarro con basura. ¿No es cierto?
Entonces el ser, que es luz, ¿ya? Al iluminar, va a iluminar lo que está. Entonces, si lo que yo tengo en mi conciencia, ¿estamos?, es negatividad, por decirlo así, lo que va a iluminar va a ser la negatividad, y eso es lo que va a salir. Y si lo que hay es ausencia de negatividad, lo que va a permitir es que la luz del ser se exprese. ¿Qué es lo que hace la meditación? Es justamente aumentar la presencia de la conciencia más trascendente en nuestra realidad individual. ¿Comprenden eso, no? ¿Cacharon eso, no? Por allá. ¿Me comprenden? Entonces, el punto es que, en la medida en que yo más me identifico con aquello o con mi verdadera naturaleza, lo que va a estar expresando en mi realidad es mayor conciencia de ser. Y por lo tanto mayor poder, mayor sabiduría, mayor amor o mayor sat, chit, ananda. ¿Comprenden? ¿Estamos? Ya, pero si yo me identifico con lo que no es, voy a tener menos presencia de poder, menos presencia de vida, menos presencia de amor. ¿Se acuerdan? En el ejemplo que pusimos de la persona ya que empieza a disfrazarse de una determinada manera para complacer a su jefe o a su jefa. Y esa persona finalmente empieza a experimentar una sensación de incomodidad porque finalmente está negándose. De la misma manera, ¿y por qué él sufre ese sufrimiento? Porque se está identificando con lo que no es. Y la otra persona que fluía en esa pega, ya se está identificando con lo que era. Y estamos hablando ahí estrictamente de nivel de personalidad, ni siquiera estamos hablando de... Ahora, como esa persona siente que está siendo ella, está permitiendo en algún nivel que su ser se exprese a través de su personalidad en forma más presente que aquella persona que niega su personalidad, ¿ya?, en función de satisfacer a un tercero. ¿Comprenden eso, no? ¿Estamos? Entonces, tú dices, pero ¿cómo? Si los dos son disfraces. Es cierto, pero resulta de que si llego acá y la Marisol me dice, ¿sabes qué? Tenemos una fiesta de disfraces. Ya, mira, a mí me encanta el disfraz de hada madrina. ¿Por qué no te lo poní? Mira, y ahí hay otro, un disfraz de cavernícola. Es que ¿sabes qué? Me encanta el de cavernícola. No, pero ¿cómo? Si a mí me gusta el de hada madrina, acá, ya, ponte el de hada madrina, ponte el de hada madrina. Y me insiste, y por complacerla, me pongo el disfraz de hada madrina. Por mucho que sea un disfraz, voy a sentir que me representa a mí, en mi esencia, mucho menos que el de cavernícola. ¿Me comprenden o no? Entonces ustedes podrán decir, pero ¿cómo? Si ambos son personalidades, son aspectos de la personalidad, por lo tanto son ilusorios, por lo tanto son disfraces. Está bien, es cierto, son disfraces, pero hay disfraces que son más representativos de mi realidad y hay disfraces que son más ajenos a mi realidad. ¿Me comprenden? ¿Estamos? Entonces, si bien es cierto un disfraz, siento que en algún punto está tocando, aunque sea en algún mínima parte, algo esencial en mí, y en este caso, mi ser cavernícola, más que mi ser hada madrina. ¿Me entienden? ¿Me comprenden? ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, el punto es que justamente la causa del sufrimiento existencial, ya, porque en ambos casos, si yo me disfrazo de cavernícola y se me disfrazo de hada madrina, en ambos casos va a estar sintiendo que yo no soy, ¿no es cierto? Y por algo es un disfraz. Si bien es cierto, un disfraz me va a sentir un poco más cómodo, y tú vas a decir, ¿sabes qué? En realidad, oye, ¿y no tenéis otro disfraz? No, los únicos que me quedan son de hada madrina y el de cavernícola, me encantaría que te sea de hada madrina. Chuta, y no tenéis uno que si yo supongamos, no sé, pues de... ¿Ah? No, de Conan, el bárbaro. No, que se me acuerda, uno de cavernícola un poco más evolucionado. ¿Ya? No, sé que se acabaron, se lo llevaron por ahí, hay otro disfrazado en Conan. Y qué sé yo, y de faraón egipcio, ese se lo pelearon. ¿Ya? Entonces, bueno, ya no hay nada que hacer, es lo que hay, y dentro de esto, limitación. Entonces,
Pero la fantasía, en el fondo, por mucho que se ponga el mejor disfraz, esa persona igual va a estar sintiendo que está en un disfraz. ¿Ya? Y supongamos que de repente hoy dice, oye, sé que mira, el del, qué sé yo, el de Tutankamón se decía que no iba a venir a la fiesta y lo volvió a bajar acá. Ay, ¿cómo te sentís? Bien, pero siento que igual estoy haciendo una simulación de mi verdadera naturaleza. ¿Me entienden? Entonces, nuestra personalidad es nuestro disfraz. O es el medio en que ocupa la conciencia cósmica, o aquello, o el absoluto, para poder experimentar esta realidad manifiesta. Pero finalmente es un disfraz, porque no se sostiene por sí mismo. ¿Estamos? Entonces, ¿el desconocimiento de nuestra personalidad es la causa de nuestro sufrimiento existencial? No, el desconocer gran parte de la personalidad y los mecanismos que la mueven, que mueven la conciencia, no son la causa del sufrimiento. La personalidad en sí no es la causa del sufrimiento, es la ignorancia la causa de todo el sufrimiento. ¿Comprenden eso, no? ¿Ya? Por el solo hecho de experimentar la manifestación ya está implícito el dolor existencial. Mientras exista separación, habrá dolor. ¿Comprenden eso, no? Entonces, en el fondo, el sufrimiento de una persona que la obligan desde, no sé, supongamos que se genera una serie de circunstancias en las cuales yo la única ropa que puedo usar, o la única ropa que puede usar la Susana, es un disfraz, y yo un disfraz. Entonces, de alguna manera, yo me voy a sentir incómodo, porque voy sintiendo que me voy a sentir ridículo, ¿no es cierto? De la misma manera, la conciencia trascendente, cuando se disfraza, o se viste, por decirlo así, de manifestación, ¿ya? El dolor está implícito, como un recordatorio, para volver nuevamente a reconocerse a sí misma en su verdadera naturaleza. Entonces, mientras no trasciendan, mientras no se iluminen, mientras no tengan la experiencia en forma permanente de experimentar en ustedes, en su propio corazón, el sentir que realmente son uno con todo el universo y que es una sola conciencia que está experimentando, el sufrimiento o el dolor va a estar siempre presente. ¿Comprenden o no? Ahora, ¿por qué hablo específicamente del sufrimiento y del dolor? Porque por muy trascendidos que estén, por muy iluminados que estén, si el día de mañana se caen y se pegan en el pie, el dolor va a estar, porque es parte de que justamente el dolor es parte del proceso existencial necesario para que el cuerpo se pueda mantener vivo. De hecho, hay muchas... ¿Por qué uno va al médico? Por ejemplo, ahora me dije, ya, me tienen que hacer un chequeo general. Me hice un chequeo general, y como vivimos la ignorancia, en todo sentido, ya, y tenemos muy por supuesto, ¿qué es lo que me pidió el médico? Me dijo, mire, le voy a pedir todas estas radiografías, que si yo, radiografía del estómago, radiografía de esto, bla, 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 porque por muchas buenas intenciones que tengan, no puedo ver. ¿Me entiendes? Y como no tiene ningún dolor, y aparentemente está impecable y sanito, no tengo cómo saber que algo tiene. Entonces, ya, y me miro y gracias a Dios soy impecable. Entonces, pero si no existe el dolor, antiguamente, el médico usaba la intuición, o era el dolor el que decía, oiga, aquí hay algo que no está funcionando. ¿Estamos? Entonces, a nuestra conciencia el dolor siempre nos está recordando de que no somos de acá. ¿Estamos? Bien. Entonces, si la personalidad no es la causa del dolor existencial, ¿de qué manera podemos trascender el dolor existencial? Conociendo y experimentando de forma permanente vuestra verdadera naturaleza. De esa manera se trasciende el sufrimiento existencial. ¿Y por qué? Por una razón muy simple, por el momento que reconocen y experimentan su naturaleza esencial, su verdadera naturaleza, la dualidad desaparece. ¿Comprenden eso, no? Y la dualidad, la separación, es la causa del sufrimiento existencial. Nada más. ¿Comprenden eso, no? ¿Estamos? Entonces, el sufrimiento existencial es causa de la dualidad. Nada más. ¿Y cuál es nuestra verdadera naturaleza? Tú eres aquello. Ustedes son aquello. Tú eres lo que sostiene y no lo sostenido.
¿Comprenden eso, no? ¿No somos ambos? ¿Lo sostenido y No, porque lo sostenido no es ilusorio. En pero algún es la punto. ola que vuelve al mar Pero igual? si la ves desde lo que pasa es que cuando experimentas, somos los que sostenimos y somos los sostenidos, sí, es cierto, bajo un punto de vista es cierto. Pero depende de dónde tú te pones. Si tú te pones en el fondo del mar, no hay ola. Si miras de abajo hacia arriba, no hay olas. Si te pones de arriba hacia abajo, te vas a tener que asumir el bamboleo de las olas, porque están las olas, ¿no es cierto? Pero en estricto rigor somos los dos, como tú dices, ¿ya? Pero para fines prácticos, para entender nosotros nuestra experiencia, es más fácil entender que somos los sostenidos, no lo que sostiene. ¿Y por qué yo hice esto? Si bien es cierto lo que dices tú, porque somos en estricto rigor ambos, ¿ya? ¿Por qué? Porque si tú comprendes y te sitúas en qué es lo que sostiene, que sería el vidente, ya lo visto no lo ves como amenazante. ¿Comprenden eso, no? Porque muchas veces ustedes ven sus propios pensamientos como amenazantes para ustedes. ¿Comprenden o no? Entonces, en el fondo lo hice por razones didácticas, para que ustedes pudieran situarse en ese espacio donde yo soy lo que sostiene. Entonces, por ejemplo, ya, pasé un mal rato, perfecto. Ya, estoy haciendo lo que me dijo el Andrés, de que en realidad yo soy el dueño de mis pensamientos. Bien, entonces, ¿qué es lo que hago? ¿De dónde surge esa sensación de malestar? Bueno, de mí. Ya, ¿y de dónde surge esa? De un pensamiento. ¿Y quién sostiene ese pensamiento? Yo. ¿Y eso que lo sostiene está siendo afectado por el mal rato? No. ¿Por qué? Porque lo ha sostenido. Ah, ya. Entonces, ¿lo quieres soltar o no? No, porque quiero estar amigado. Ya. La pobre Sonia iba a saltar. ¿Me comprenden o no? ¿Ya? Entonces, por eso lo hice, pero en estricto rigor no hay separación. ¿Ya? En estricto rigor, la ola y el mar son uno. No hay separación. ¿Ya? Ahora, lo que tú dices es muy avanzado. Cuando tú te sitúas en ciertos estados de meditación más profundos, empiezas a aplicar la meditación al día a día. ¿Me comprendes? Entonces esa sensación de que tú eres el que sostiene tu realidad, la tienes presente, y todo lo que surge de afuera dice, nada de lo que está pasando es ajeno a mí, ni nada de lo que existe está fuera de mí, y nada de lo que sucede es ajeno a mí. Y lo que sostiene y lo sostenido somos lo mismo. Por lo tanto, no hay rechazo, no hay juicio, no hay condena, no hay necesidad de que exista el silencio, porque yo soy el silencio y lo que se manifiesta surge del silencio. ¿Comprenden? Entonces se acaba la pelea, no hay nada que trascender, porque todo es uno. Y ahí se acaba el cambio. Y puedes experimentar esta realidad no residualmente. No hay residuo, no hay cambio. Pero, como te digo, no hay separación ahí. No hay separación. ¿Estamos? ¿Paso al siguiente? Sí. Si somos aquello, ¿por qué no podemos experimentarlo de forma consciente? Debido a la ignorancia, ¿no es cierto? Que en sí misma oculta la verdadera naturaleza de lo que son, y producto de esa ignorancia se identifican con aquello que no son. Se identifican con la dualidad, se identifican con la individualidad. Muchos al identificarse con la individualidad se identifican automáticamente con la dualidad. ¿Estamos? Uno de los aspectos de la ignorancia es la capacidad de poder aparentemente permitirles experimentar lo que no son. Y de allí viene el sufrimiento. Ahora, cuando se dan cuenta que son y que nunca pueden dejar de ser, les da lo mismo lo que experimentan. ¿Comprenden o no? Porque lo ven como un juego. ¿Sí? ¿Me comprenden o no? Les apuesto que me imagino y espero que sea así, que Brad Pitt disfruta mucho su condición y dice, ¡oh, qué entretenido! La próxima semana voy a
¿cómo se llama? A filmar Misión Imposible 3. Y nosotros estamos viendo la película, estamos así comiendo las uñas, está colgando un edificio y resulta que el set está a 2 pasos debajo del coche, está ahí colgando, ¿me entiendes? Y hay toda una simulación. Y él ni siquiera tuvo el miedo, y en la película se ve que transpira, me está colgando del edificio acá, allá, y resulta que el edificio está, no hay edificio, es un panel, ya, y que está colgando a medio metro del piso, ¿ya? Porque tiene clara conciencia de qué es lo ilusorio y qué es lo verdadero. Y nosotros, como estamos viendo la película, no tenemos clara conciencia de lo verdadero y estamos viendo lo ilusorio. Y a su vez, Brad Pitt igual tiene que identificarse con su personaje para poder vivir la experiencia y interpretar bien el papel. Porque si no, sería pésimo. Claro. Sería una lata. Y sería pésimo actor. Sería pésimo actor. ¿Comprenden o no? ¿Se comprende el proceso existencial? Bueno, de hecho los egipcios, dentro de los misterios, eran maestros en eso, en mostrarle cómo el ser humano, la ilusión del ser humano, la experiencia ilusoria, y tenían ¿cómo se llama? Desgraciadamente ya no está, eso desapareció. Tenían en ciertas partes donde se practicaban los misterios, una torre circular, ¿ya? Que era como un sigurat, ¿cachai? Como la torre del Pullman, pero en chiquitito, ¿ya? Entonces, el discípulo entraba, era oscuro, con una lamparita de aceite, chiquitita, ¿ya? Y desnudo. Pueden estar desnudo más vulnerable también, y dar tiene un montón de connotaciones. Y empezaba a subir los escalones, pero a medida que iba subiendo los escalones, iba subiendo tamaño. Entonces, imagínate que empieza a subir un escalón de este porte, después sube un escalón de este porte, después sube un escalón, y esto es largo. ¿Qué sensaciones va produciendo si el primer escalón es de 20 centímetros y más adelante el escalón ya tiene 1 metro? Que la persona se va achicando. Y al final el escalón era tan grande que apenas podía subirse y terminaba en una terraza abierta donde la persona tenía la sensación de que era este porte. Entonces ahí le decían, mira la ilusión de la mente, cómo la mente es capaz de crear ilusiones a ese nivel. Y eso es lo que nos pasa. Nosotros estamos constantemente identificando con cosas ilusorias que creemos que es real, porque esa persona estaba convencida que se ha ido achicando. ¿Sí o no? Y además tiene la sensación física que se iba achicando, porque a medida que iba creciendo, a medida que iba subiendo, los escalones se iban haciendo cada vez más grandes. Así que al final ya el último escalón era como que se hacía la pena. ¿Ya? Entonces, ahí nos damos cuenta, te fijas, cómo ahí, de alguna manera, a él le permitieron experimentar algo que no es. Y que finalmente era una ilusión. ¿Estamos? Y nosotros estamos constantemente experimentando lo que no somos. Y cuando nos identificamos con eso sufrimos. Pero cuando nos damos cuenta que simplemente somos los actores de una gran película, ¿ya? No hay ningún problema, porque en el fondo sabemos que nuestra conciencia permanece inalterada y que el amor, el poder, la sabiduría están siempre presentes en nosotros, porque finalmente somos la fuente, somos de quien surge todo. Bien, en nuestra realidad. Y a nivel cósmico surge de aquello, del ser, de Dios, como quieran llamarlo. Pero en esencia somos uno. No hay diferencia entre nosotros, y por eso nosotros también tenemos la capacidad de poder, en nuestra realidad, crear lo que queramos. O, dicho de otra manera más simple, en nuestra realidad nosotros somos dueños de interpretar lo que nos sucede como queramos. Nadie nos puede obligar a interpretar la realidad de una manera distinta como nosotros queramos, ¿ya? Y están así, que si a alguien lo toman preso o lo agarran y lo torturan, el torturador se puede hacer dueño de tu cuerpo, ¿no es cierto?, a través del dolor. Se puede hacer dueño de tus emociones a través del dolor. Pero ese torturador sabe lo que en el fondo estás pensando tú, ¿no? Nunca vas a saber. Por mucho que la persona la lleve a un punto en que ya vaya a morir por la tortura, aún así, por mucho dolor que le inflija, el torturador jamás va a saber lo que esa persona está pensando. Y si esa persona está pensando al torturador que si yo le está diciendo para su madre, el otro no va a saber. O va a decirte, te estoy mintiendo, estoy mintiendo, a pesar de que el otro está como, dime la verdad, esta es la verdad, esta es la verdad. Y por dentro, estoy mintiendo. El tipo muere y el otro nunca supo si realmente dijo la verdad.